Saludos, profe. Mi nombre es Melania Villegas Aguilera y el día de hoy vamos a dar un recorrido sobre el tema geografía, capitalismo mercantil y forma de explotación de la mano de obra. Para dar inicio a este recorrido daré una breve introducción. Durante la época colonial en América, las potencias europeas establecieron diversos mecanismos de explotación para garantizar la extracción de sus riquezas y el control de la población indígena y africana. La necesidad de desarrollar territorios hasta entonces poco atendidos llevó a la corona española y portuguesa a recurrir, al igual que sus rivales, a la importancia masiva de africanos esclavizados. Así lo señalan nuestros autores Kane y Vinson 2013. Para desarrollar tales zonas hasta entonces descuidadas, la corona tuvo que recurrir como rivales a los africanos para la elaboración de las minas de oro de Nueva Granada, los cultivos de coco de Venezuela y las plantaciones de azúcar del Caribe. Importaron pues gran cantidad de esclavos para la mano de obra de la labor agrícola. La justificación de esta práctica se basa en la demanda de producto y cosecha, como el azúcar, el cacao, los metales preciosos en Europa, lo que se convirtió en la mano de obra forzada en un elemento esencial para el funcionamiento del sistema colonial. La explotación indígena aún iniciaba y extendía resultado insuficiente debido a la drástica descendencia demográfica causada por las enfermedades, guerras y condiciones de trabajos extremos. Ante esta crisis, los africanos fueron vistos como una solución para las autoridades coloniales, consolidando así la trata de atlánticos como uno de los pilares de la economía americana. Lo podemos observar en la imagen los tipos de trabajos que realizaban estos pueblos originarios. Ahora daremos un paso por la cronología de la explotación indígena, las principales formas de explotación que se le hicieron a nuestros indígenas. Una de las principales fue la encomienda, institución mediante la cual las colonias recibían grupos de indígenas para trabajar y pagar tributos. A cambio, ellos daban una protección y evangelización en sus prácticas. Esto significó una explotación laboral y el despojo de transtierras consistentes en otorgar a los españoles que participaron en las guerras con una parcela. Se creía que a partir de los señores existentes, cada señor español asignaba varias encomiendas que dependían del tamaño de la población. Al territorio se le asignaban indígenas, a quienes también los llevaban a trabajar en las parcelas en condiciones muy duras. Y también por otro lado, la mitad. Fue un sistema de trabajo rotativo impuesto por la Vicerrectoría de Perú, sistema de explotación utilizada principalmente en los Andes, donde los indígenas eran obligados a trabajar en las minas como la de Potosí. De la plata del siglo XVI, Potosí se convirtió en una de las regiones más ricas del Nuevo Mundo, aunque esto logró mediante el trabajo forzado de nuestros indígenas, a pesar de las leyes nuevas de 1542 prohibían la esclavitud indígena, la esclavitud continuaba bajo formas de servidumbre. Por otro lado está el reparto. Se constituyó a partir de la encomienda. En el siglo XVI consiste en asignarle a los indígenas para que laboren temporalmente en las minas, como por ejemplo en las haciendas, talleres, y se les pagaba un monto mínimo. Las servidumbres domésticas y agriculturas, muchos indígenas fueron forzados a trabajar en haciendas, plantaciones y como en las casas coloniales. Y por último, podemos tomar en cuenta el peonaje, obligado a los indígenas a trabajar de manera rotativa, recibían un mínimo salario. También existía el peonaje por deuda. ¿Cómo transcurrió la explotación indígena? Desde el siglo XVI, los pueblos indígenas originarios fueron sometidos a distintos sistemas de trabajo forzado, que variaban según la región y la administración colonial. Algunos de estos trabajos
y sistemas que usó las colonias trajeron consecuencias, las cuales se fueron demostrando en un desglose como la demográfica, la explotación junto a las enfermedades que traían los europeos provocaban una drástica disminución de la población indígena. Las sociales. Se consideraban jerarquías coloniales que regalaban a los pueblos originarios a posición de subordinación. Culturales. La imposición de la religión y las instituciones coloniales transformaron la vida, aunque también surgieron resistencias y adaptaciones de nuestros pueblos originarios a la explotación indígena, que fue un pilar del sistema colonial, pues proporcionaba mano de obra, pero barata y abundante, pero cruel. Los primeros siglos antes de la esclavitud africana se convertía en el principal fuente de trabajo forzado en las plantaciones y minas. Nuestros pueblos originarios, los indígenas, fueron explotados mediante un sistema de trabajo forzado como la encomienda, con la que los obligaban a pagar tributos y trabajar para las colonias. Además, los conquistadores reorganizaban a las culturas indígenas para obtener las minas y ciudades españolas, imponiendo trabajos obligatorios con mayor carga tributaria. El recorrido, tomar en cuenta la esclavitud africana. Como lo podemos ver en el mapa, todas las zonas donde la producción se daba, tales como la caña de azúcar, la minería en Brasil, las drogas, el algodón, el cuero, la sal, el oro y el tabaco fueron algunos. Estos procedimientos de esclavitud, principalmente en las zonas originarias de África, esclavizados que llegaron de América entre los siglos XVI y el siglo XIX, fueron la Costa de Oro, la Bahía de Biafra, la Bahía de Benín y la región de Congo y Angola. En menor medida también se trasladó a las personas de Alta Guinea y de Cabo Verde. Así lo subraya Kane y Vinson 2013 en sus páginas de libros 177 y 178. Este tipo de trabajos forzados también nos aporta una idea de las personas desempeñaban labores agrícolas como la siembra, la corta de caña y además el transporte y proceso de los ingenios. Las condiciones eran extremadamente duras y las jornadas prolongadas, o sea, jornadas largas, vigilancias constantes y castigos físicos frecuentes. Algunos autores involucrados en este sistema participaron comerciantes africanos, europeos, transportantes portugueses, propietarios del ingenio y autoridades coloniales, quienes se beneficiaron de la explotación. Principalmente las víctimas fueron hombres, mujeres y niños africanos sometidos a la esclavitud y desgarrados de sus comunidades. Podemos hablar sobre las plantaciones de caña. En el siglo XVII la producción de azúcar alcanzó un importante crecimiento y Brasil se consolidó como los principales productos del mundo. Este auge incrementó la llegada de los africanos esclavizados, quienes fueron obligados a trabajar en condiciones extremas durante las plantaciones, y los castigos que recibían eran extremadamente crueles. Según nuestros autores, Kane y Winson, 2013, también entendían que podían típicamente ser amarrados a escaleras o sillas para latigazos. Pero cuando los amos castigaban con extrema crueldad, tales como el rocío de aceite sobre un esclavo, aumentaba considerablemente el número de azotes o hacerlos bañar con orina. Entonces los esclavos ocurrían a la blasfemia. También los actores Kane y Vinson 2013 nos aportan una cita que nos dice:
No solo la esclavitud, sino también la agricultura y la plantación y la producción de azúcares fueron actividades habituales en parte del mundo mediterráneo a partir de los siglos. En su página 20, y nos explica que las plantaciones fueron principalmente los espacios donde se consolidaba la esclavitud africana en América. Cultivos como la caña, el azúcar, el algodón, el café y el tabaco requerían gran cantidad de mano de obra, por lo que los colonizadores recurrieron al tráfico de transatlántico de personas africanas esclavas para satisfacer esta demanda. Este sistema permitió el enriquecimiento de las potencias coloniales de los grandes hacendados, pero se sostuvo mediante la explotación, la violencia y la privada de libertad de millones de personas. Además, impulsó el crecimiento económico de las colonias. Las plantaciones dejaron profundas consecuencias sociales, culturales, económicas, que aún forman parte de la historia y la realidad de América Latina y el Caribe. Aspectos importantes considerados en esta presentación, me gustaría hacer una reflexión sobre la explotación indígena y la esclavitud africana, quienes considero que fueron los pilares del sistema colonial y tuvieron como objetivo principal obtener riquezas mediante los trabajos formados, que eran la encomienda, la mina, el reparto. Esos trabajos fueron trabajos forzados que aún afectaron nuestras diferentes poblaciones. Pero ambos sistemas se basaban en la desigualdad, la violencia y la idea de que ciertos grupos podían ser dominados para beneficio de las potencias europeas. Nuestros actores Kane y Vinson 2013 nos señalan, no solo fue casualidad que la esclavitud indígena se acabara en el siglo XVII, cuando la corona, tanto la española como la portuguesa, se negaran a reconocer su legalidad. Del mismo modo, la abolición surgió de efecto en las ciudades esclavistas cuando sus gobiernos decidieron por fin declararlo nulo e inválido todo contrato de esclavitud. Este proceso nos dejó una profunda consecuencia sociales, económicas y culturales que aún se ven visibles en América Latina, como la desigualdad, el racismo, la inclusión de muchos pueblos indígenas y afrodescendientes. Analizando estos aspectos me permiten comprender que la defensa de los pueblos humanos, la igualdad y el respeto a la diversidad son fundamentales para evitar que se repitan formas de discriminación y explotación en esta actualidad. Por otra parte, la esclavitud africana fue uno de los sistemas de explotaciones crueles en la historia. Millones de hombres, mujeres y niños capturados desde África y trasladados a la fuerza a América para convertirlos en propiedad de los colonizadores y forzarlos a trabajar en plantaciones, minas y haciendas que les permitían a estas potencias europeas construir y desarrollar su economía colonial, pero a costa del sufrimiento y de la libertad de miles de personas. Sin embargo, gracias a la cabeza de rebelión por Yanga, que nos presentó que los primeros ejemplos de resistencia organizados a nuestros pueblos africanos esclavistas en América, simplemente ellos se enfrentaron. Las autoridades coloniales fueron una lucha por la libertad y la autonomía y el reconocimiento de sus derechos. Así nos lo cita en el documento de Hernández 2017. Muchas gracias por su atención. Me gustaría agradecer por su atención y a la misma vez aportar las referencias que me ayudaron a comprender el tema. La principal de Kevin y Vinson del 2013, La historia mínima de la esclavitud de América en el Caribe, del Colegio de México,
y la de Díaz Hernández 2017, Santo Pereira 2020 y la de Arce del 2016, que fue el video que nos aportó la UNED para adquirir mayores conocimientos sobre el tema. Muchas gracias.